Muy bien. Entonces, buenas tardes, Fede. Vamos a iniciar la clase de hoy, que es una de las clases más importantes porque es transcripción. Transcripción es la síntesis de RNA a partir de DNA. ¿Mm? Vamos a ver si podemos sentar. A ver. Bien. Entonces, transcripción, esto corresponde a la clase número 12 de teoría. Corresponde al capítulo 13 del PIRS 2016, quinta edición. Está guardado ya en el Classroom. Está guardado el capítulo del libro, la guía. Va a estar en la clase esta en PPT y también el video. Bueno, cualquier pregunta que tengan por ahí, por favor no duden en detenerme. Bien. Nos planteamos como objetivo en esta clase entender el concepto y estructura de un gen procariota y eucariota. Entender cómo es el flujo de la información génica desde DNA a RNA. Después vamos a seguir con lo otro que vimos anteriormente. Conocer los diferentes tipos, estructura y función de las moléculas de ARN en células procariota y eucariota. Entonces, cuando ustedes vean, así como vimos en replicación, es un proceso. Y los procesos tienen su inicio, su elongación y su terminación. Y siempre traten de tener en claro lo que pasa en procariotas y eucariotas. Recordemos que en el caso de la replicación, ambas hebras de DNA sirven como molde para la síntesis de una nueva molécula de ADN. En este caso, una sola cadena va a servir como molde. El cuarto objetivo, conocer el proceso de transcripción, sitio donde ocurren y la maquinaria enzimática involucrada. La enzimología de la transcripción es importante. Y entender las principales diferencias y similitudes entre replicación y transcripción. Bien. Entonces, como vimos, el DNA puede replicarse. A ver, vamos a aceptar a la gente que está llegando por ahí. Perdón, chicos. Bien. ¿Pueden ver bien la presentación, chicos, ahí? Sí, profe, se ¿Alguien? ve bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el flujo de la información génica desde el genoma hasta el fenotipo consiste en diferentes etapas, ¿no? Entonces, el DNA puede ser replicado, el RNA puede ser replicado, el RNA puede ser retrotranscripto a DNA y a la vez el DNA puede ser transcripto dando ARN. Entonces, la transcripción es la síntesis de ARN. Estos ARN hay muchos diferentes tipos, como vamos a ver ahora. Los RNA mensajeros son leídos en un código diferente, ya no son nucleótidos, sino que son aminoácidos. Y eso puede ser una proteína que tenga actividad enzimática para producir un metabolito y un fenotipo. Bien. Entonces la copia de una región, pequeña región del genoma, contenido por ejemplo, este es un cromosoma, una pequeña parte se puede transcribir dando RNA de transferencia, mensajero y ribosomal. El RNA ribosomal es importante para la asociación con proteínas para formar este complejo macromolecular denominado ribosoma. Los ribosomas están constituidos entonces por proteínas y por ARN ribosomal. Junto con la RNA de transferencia, son importantes para la lectura del código contenido en el RNA mensajero para dar un polipéptido.
Entonces, ese RNA mensajero se puede traducir dando un polipéptido, y este polipéptido, para ser funcionalmente activo, puede formar multímeros, muchos subunidades, para que sea una proteína funcional. Recordemos que la replicación del DNA en la bacteria ocurre en un solo compartimento. La transcripción ocurre también en el mismo compartimento. Incluso la traducción, o sea, la traducción en polipéptidos, puede ocurrir en el mismo compartimento y de forma simultánea. Y en cambio, en la célula eucariota, el DNA se replica dentro del núcleo, se transcribe dando un RNA inmaduro. Este RNA inmaduro debe madurar. Hablo de RNA, hablo en general, hablo de RNA mensajero, el, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal y otros RNA. Todos necesitan procesamiento antes de salir del núcleo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Sale del núcleo de una forma madura y en el citoplasma se traduce dando un polipéptido. Entonces recuerden, la replicación, la transcripción y el procesamiento de los RNA, de todos los RNA, ocurre en el núcleo y debe salir hacia el citosol maduro. Porque en el citosol hay muchas RNasas que lo pueden degradar. Si vemos en la bacteria, a medida que se va transcribiendo los RNA, se van traduciendo ya en proteínas, ya dando este típico modelo como si fueran hojas de helecho, muy similar. Tenemos la molécula de DNA y RNA que se están sintetizando. A la misma vez pueden estar traduciéndose. Bien, recordemos un poquito la estructura de los RNA, que son simple cadena, también de la dirección 5' a 3', esta es la estructura primaria, constituida por nucleótidos, donde se reemplaza una timidina por un uracilo, tienen la ribosa, que tiene este oxidilo 2'. Entonces son muy inestables. Uno puede enviar una muestra de DNA, ya sea en una gota de sangre en un papel, por ejemplo, si hay que hacer un diagnóstico prenatal para buscar alguna mutación en particular. Uno puede enviar una gota de sangre en un papelito, colocarlo en un sobre, siempre usando guantes para evitar contaminarlo. Eso es DNA. Ahora, el RNA es muy inestable y para uno poderlos detectar necesita trabajar bajo condiciones especiales que vamos a ver en la parte de técnicas de biología molecular. Son muy inestables, eso recuerden por ahora, debido a ese oxidilo 2'. Entonces pueden hidrolizarse muy fácilmente. Entonces, estos RNA necesitan adquirir una estructura secundaria de este tipo, los cuales tienen tallos y bucles que les permite protegerse de las RNasas que hay en diferentes ambientes. Los RNA tienen tiempo de vida media diferentes de acuerdo a la proteína, pueden ser leídos varias veces por los ribosomas, donde se acomodan en tripletes de bases, tripletes de nucleótidos que corresponden a un aminoácido. Entonces, recuerden las características distintivas entre DNA y RNA. Todo esto. Bien, tenemos el RNA ribosomal, el RNA mensajero, el RNA de transferencia, tanto en eucariotas como en procariotas. El RNA mensajero, como dijimos, se sintetiza en el núcleo como RNA inmaduro, RNA heterogéneo nuclear o RNA heterogéneo nuclear o inmaduro. Entonces el RNA de transferencia, todos estos RNA se sintetizan como RNA inmaduros, en el caso de las células eucariotas. Hay otros diferentes tipos de RNA, por ejemplo los RNA small nuclear o pequeños nucleares, pequeños nucleolares, se
sintetizan ya en el nucleolo. Los microRNA serían a eso se los llama los micromanagers de la expresión génica, porque tienen una importancia terrible, ya no ves por qué. Se sintetizan también a partir del DNA genómico. Todos ellos están codificados. Hay algunos, por ejemplo, el RNA de transferencia nunca va a llegar a ser un polipéptido. El RNA ribosomal tampoco. El RNA mensajero sí se va a traducir. Por eso decimos, un gen, un RNA, de cualquier tipo. Algunos de ellos se van a traducir en polipéptidos. ¿Recuerdan esa hipótesis? Un gen, una enzima, no es correcto. ¿Por qué? Porque una enzima puede tener varias subunidades. Son multímeros. Entonces, al ser multímeros, está compuesto por muchos diferentes polipéptidos. No puede ser un RNA un polipéptido. ¿Por qué? Porque hay otros RNA que nunca van a llegar a ser un polipéptido. Entonces decimos, un gen, un RNA. Se puede traducir en una proteína, caso particular, el RNA mensajero. Entonces hay muchos diferentes tipos de RNA, el microRNA, el RNA PIWI, ¿no? Que tiene muchísimo que ver en la reproducción, el RNA CRISP, que solamente está en bacterias. Este RNA CRISP es RNA que es importante como el sistema inmunitario adaptativo de la bacteria. Es decir, como esto deja memoria, son RNA que nos permiten degradar RNA de fagos, por ejemplo, en la bacteria. Entonces, hay muchos diferentes tipos de RNA. En el caso de células eucariotas y procariotas, los RNA están codificados en el genoma. Entendiéndose por genoma en células eucariotas, todos los genes de los 23 pares de cromosomas. Bien, entonces hay unos RNA que son específicos de células procariotas y eucariotas, otros que se encuentran solamente en células eucariotas, como por ejemplo los pre-RNA mensajeros o RNA heterogéneo nuclear o RNA inmaduros, ¿no? Los pequeños nucleares, los pequeños nucleolares, los microRNA y los RNA PIWI, ¿no? El RNA de interferencia es diferente, ya van a ver ustedes por qué. Esto no correspondería acá. Eso está en el libro, pero no es así. Y el RNA CRISP, que es RNA de la bacteria, que nos permite identificar de forma específica genomas de fago, para que una vez que sean infectados las bacterias por los fagos, la bacteria pueda destruir el DNA del fago. Entonces, transcripción es la síntesis de RNA a partir de una plataforma de DNA, de una molécula de DNA. Los RNA mensajeros, fíjense el tamaño que puedan tener. El RNA de transferencia y los RNA ribosomales, también son chiquitos. Son sintetizados por RNA, en caso de eucariotas, por RNA de diferentes tipos. Hay 5 diferentes tipos de RNA polimerasas en eucariotas. Estas tres son RNA polimerasas de plantas y animales. Hay otras 2 diferentes tipos de RNA polimerasas, que la 4 y la 5, que solamente están en plantas. Recuerden esto, el RNA mensajero es sintetizado por la RNA polimerasa 2 en eucariotas, los RNA de transferencia por la RNA polimerasa 1 y los RNA ribosomales por la RNA polimerasa 3. Bien, acá tenemos una molécula de DNA, de 5' a 3' una cadena y la otra que va de 3' a 5'. Se le llama cadena molde a esta que va a servir como molde para la síntesis de una molécula de RNA. Entonces aquí solamente en la transcripción, solamente una de las cadenas de DNA sirve como molde. Entonces puede que esta cadena 3', 5', que es la cadena molde, codifique para este gen que va a codificar para este RNA. Mientras que el gen C codifica para esta molécula de RNA. Pero si uno lo mira al revés, ¿no? De 3', 5', esta sería una cadena molde. Entonces, hacia allá teníamos la cadena
molde, que sería esta, y sintetiza este RNA. Esta flechita que ustedes ven ahí sería el sitio de inicio de la transcripción. Porque un gen tiene dos partes fundamentales. Un gen tiene dos partes fundamentales. Una parte regulatoria y una parte estructural. La estructural es la que codifica para el RNA. La parte regulatoria contiene diferentes elementos cis. Elementos cis, recuerdan, son secuencias de consenso donde se van a ligar proteínas regulatorias. Tiene diferentes elementos cis que son reconocidos por proteínas regulatorias. Entonces, la parte regulatoria y la parte estructural. Tenemos el sitio de inicio de la transcripción, es lo que va a marcar el límite entre la parte regulatoria y la parte estructural. Cuando uno habla hacia aquel lado, hacia donde va la transcripción, es downstream, o sea, arriba abajo. Y si uno habla hacia allá, es upstream. Si queremos identificar un nucleótido que está upstream del sitio de inicio de la transcripción, por ejemplo, menos 35 nucleótidos hacia arriba, hacia upstream, lo marcamos como menos 35, como la recta numérica. Empezamos desde 0, hacia allá, menos, y hacia allá más. Si queremos identificar el nucleótido número 340 dentro de la parte regulatoria, dentro de la parte estructural, decimos que está en tal nucleótido, 345. Ahora, si queremos identificar un nucleótido que está ubicado upstream del sitio de inicio, que está a 600 nucleótidos a partir de este sitio, vamos a decir que está a menos 600 nucleótidos. O pares de base, en el caso del DNA. Cuando hablamos de RNA, el tamaño se da como nucleótidos. Como nucleótidos. No podemos decir pares de base, pero en este caso, porque es una sola cadena. Bien, entonces, del sitio de inicio de la transcripción, upstream, downstream para allá. Un gen está compuesto por la parte regulatoria y la parte estructural. La parte estructural es la que codifica. Tiene codones de inicio, o secuencias de inicio, porque son secuencias de consenso, donde se va a ligar la polimerasa, y secuencias de terminación. Son secuencias. Secuencias de consenso. Son elementos cis. Entonces, aquí tenemos entonces la parte regulatoria y la parte estructural. El nucleótido más 1 sería donde inicia la transcripción. Downstream y upstream. Upstream y downstream, hacia acá. Tiene que tener un terminador, obviamente, para que termine la transcripción. Inicia y termina. Inicia, se elonga y debe terminar. En esta secuencia, la transcripción debe finalizar. Entonces tenemos una cadena de DNA que es template, o que es la molde, y otra que es la no molde, o no template. Recordemos que los genes en procariotas, en bacterias, se organizan en operones. Un operón tiene una parte regulatoria y la parte estructural codifica para diferentes genes. Tiene diferentes genes. Todos estos genes codifican para un RNA policistrónico, es decir, varios. Policistrónico quiere decir que ese RNA mensajero va a dar lugar a varios polipéptidos. Ese RNA policistrónico luego se va a traducir dando proteínas que están funcionalmente relacionadas. Es decir, que uno puede actuar para este polipéptido, puede ser importante en la incorporación de un sustrato. Este codifica para una enzima que es importante en la degradación de ese sustrato, y el gen 3 podría estar involucrado, por ejemplo, en la degradación de los productos tóxicos. Entonces se dice que un operón es un conjunto de genes funcionalmente relacionados. Tiene una sola parte regulatoria y varios genes en la parte estructural. En el caso de bacterias, recordemos que no hay intrones,
y que están organizados como perones. Tienen una parte regulatoria y varios genes estructurales. En cambio, en los genes eucariotas son muy raros los operones, que los hay, los debe haber. También tiene una parte regulatoria y una parte estructural. La parte regulatoria son generalmente mucho más largas, ¿sí? Y también en la parte estructural tienen estas secuencias que no codifican para polipéptidos llamados intrones. ¿Sí? Los intrones. Los exones codifican para polipéptidos. ¿Sí? Codifican para aminoácidos. Digamos, este exón puede tener varios diferentes codones y codificar para una secuencia de aminoácidos, ¿no? Bien, entonces, recuerden, los genes procariotas se organizan como operones, mientras que los eucariotas no. Cada gen tiene su elemento regulatorio. Entonces, habíamos dicho que elementos cis correspondían a secuencias de DNA. Esos elementos cis pueden ser elementos promotores centrales, donde se va a ligar la polimerasa, elementos promotores proximales, enhancers, que son potenciadores, silenciadores y aisladores, para evitar que un gen pueda controlar la expresión de otro gen que está aledaño. ¿Mm? Son silenciadores, que actúan como para silenciar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos cis, elementos regulatorios cis, hablamos de secuencias de consenso, ¿no? Secuencias donde se van a ligar proteínas. ¿Quiénes son esas proteínas? Los elementos trans. Los elementos trans, por ejemplo, complejos multiproteicos que van a modificar a la cromatina. ¿De qué forma? Bueno, acetilando o metilando el DNA o acetilando las histonas, de esa forma permitiendo que se abra la estructura. Recordemos que el DNA puede ser metilado, de esa forma se elimina la carga negativa de los grupos fosfato del DNA y las histonas pueden acercarse más a las histonas. Entonces, siempre que haya metilación, la cromatina está más empaquetada. Está hipermetilada, entonces la cromatina está más condensada y por lo tanto se transcribe menos. Esa sería la eucromatina que veíamos en los núcleos interfásicos. Mientras que cuando hay acetilación, se pueden acetilar las histonas. Eso lleva a que las histonas se pueden acetilar o metilar también. Si se acetilan las histonas, se suprime la carga positiva, entonces el DNA puede separarse más. Si se acetilan las histonas, ahora tienen carga negativa la histona, negativa el DNA, entonces pueden apartarse. Que son cambios epigenéticos, que son cambios en la composición del DNA, no en la secuencia. No estamos hablando de mutación, son cambios epigenéticos, que lo único que cambia es la composición de las bases o la composición de las histonas. Y son importantes en la regulación de la expresión génica, porque cuando hay metilación se reprime la expresión génica en general, pero cuando hay acetilación aumenta la expresión génica. Tengan eso en mente. Otros elementos trans, regulatorios trans, que pueden ligarse al DNA, son estos factores generales o basales. Son varios. Modificadores, mediadores, activadores, represores, coactivadores y correpresores. Son proteínas que se ligan al DNA. ¿Dónde se van a ligar? En el surco mayor del DNA. Pues, ¿se acuerdan que les decía que esos surcos mayores eran para que se liguen proteínas? Justamente son los elementos trans, estos elementos regulatorios. Son proteínas que van a aumentar la expresión, van a disminuir, pero no se ligan a cualquier lado, sino que se ligan en secuencia de consenso. ¿Cuáles son esas secuencias de consenso? Son elementos cis. Por ejemplo, enhancer, los silenciadores, aisladores, elementos promotores, el operador en el caso de las bacterias. La transcripción inicia a partir de un sitio de inicio de la transcripción. Y la transcripción siempre va desde 5' a 3'. Igual que la replicación. Recuerda que la replicación ocurría ambas cadenas como molde y siempre de 5' a 3', porque aporta el oxidilo 3'. Entonces,
se elonga hasta que encuentra el sitio de terminación. Entonces, a medida que se va transcribiendo, se va volviendo a adquirir la estructura secundaria, el DNA. El DNA se desenrolla formando la burbuja de transcripción, donde va a empezar la síntesis. El sitio de inicio de la transcripción, el sitio +1, inicia la transcripción. Y continúa siempre en dirección 5' hacia el 3', donde está el oxidrilo 3'. Recuerden que en el extremo 5' de estos RNA sintetizados, tiene un grupo fosfato. Bueno, en el caso de las bacterias, tiene una sola RNA polimerasa, que es la RNA polimerasa bacteriana. Bien, entonces tiene una sola RNA polimerasa. ¿Y cómo hace para distinguir qué gen va a transcribir? Esta RNA polimerasa, fíjese, tiene 2 unidades alfa, una beta prima y una omega. Una omega. Bien, este complejo necesita otra subunidad, que es la subunidad sigma, que le va a permitir identificar el sitio de inicio de la transcripción. Es la que va a identificar el promotor en realidad. Sin la subunidad sigma, esta RNA polimerasa es inactiva, no puede reconocer el sitio de inicio de la transcripción. Entonces la subunidad sigma en la RNA polimerasa bacteriana es importantísimo para el reconocimiento del sitio. En cambio, en eucariotas hay varias RNA polimerasa, la RNA polimerasa 1, la 2, la 3, recuerden que se sintetizaba la RNA polimerasa 1, los RNA ribosomales, la 2, los pre-RNA mensajeros, la 3, también los de transferencia, la 4 y la 5 estaban presentes en plantas, que son importantes porque van a sintetizar los RNA de silenciamiento o los microRNA en realidad. Entonces recuerden esto, en bacterias hay una sola RNA polimerasa, mientras que en eucariotas hay varias. Cada una sintetiza diferentes tipos de RNA. Esta RNA polimerasa sintetiza todos los RNA de las bacterias, los ribosomales, los de transferencia, los mensajeros y los CRISP. Aquí, todas estas RNA polimerasas son las que sintetizan los small nuclear RNA, los small nucleolar RNA, los microRNA. Es importante la RNA polimerasa 2, porque es la que sintetiza los pre-RNA mensajeros. Entonces la RNA polimerasa va a sintetizar esos pre-RNA mensajeros, pero va a copiar todo, no va a distinguir intrones y exones. Ella sintetiza todo. Después viene la otra parte que es de procesamiento de los RNA. Entonces, si vemos ahí las subunidades, recuerda que esta era la RNA polimerasa bacteriana, tiene 2 subunidades alfa, la beta prima, la omega, y tiene esta subunidad sigma. La subunidad sigma justamente lo que hace es permitir el reconocimiento del promotor. Entonces, podríamos decir que la subunidad sigma de la RNA polimerasa bacteriana son los ojos de la polimerasa, es decir, la que permite distinguir dónde va a iniciar la transcripción. Entonces son los ojos de la RNA polimerasa bacteriana, la subunidad sigma. Por lo tanto, no puede haber una sola subunidad sigma. Por ejemplo, la subunidad sigma 70 reconoce elementos de secuencias de consenso ubicadas a -35 y -10. Esas secuencias son importantes, porque ahí es donde justamente va a interaccionar la RNA polimerasa, reconociendo el inicio de la transcripción. -35, -10 quiere decir que están -10 y -35 nucleótidos upstream del sitio de inicio de la transcripción. ¿Se entiende, chicos? Hello. ¿Se me durmieron? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Bien. Entonces, -10, -35 quiere decir que está ubicado 10 nucleótidos upstream del sitio de inicio de la transcripción. Upstream, es decir,
hacia la izquierda, sería, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, esas secuencias de consenso son muy importantes, porque esta secuencia de consenso va a ser reconocida por la subunidad sigma 70, por la sigma 54 va a reconocer este elemento de consenso, estos dos, porque al haber una mutación ahí, por más que esté este factor sigma, no lo va a reconocer. Si hay una mutación por aquí, o en esta secuencia, no va a ser reconocida. Entonces, cada subunidad sigma reconoce estas secuencias de consenso. Y son importantes para qué. Por ejemplo, el sigma 70 es factor sigma primario, factor sigma housekeeping, que en todas las bacterias está. Mientras que la subunidad sigma 54 lo que va a hacer es ligarse junto con todas las otras subunidades a esta secuencia de consenso y va a permitir la transcripción de operones involucrados en la fijación de nitrógeno. Por ejemplo, las leguminosas, vieron que tienen esos nódulos que tienen bacterias que son importantes en la fijación de nitrógeno. Y justamente en esas bacterias seguramente la subunidad sigma 54 juega un rol muy importante. Bacterias que van a permitir la incorporación de nitrógeno a la planta. O nitrógeno del suelo a veces. Fijan el nitrógeno del aire y lo incorporan al suelo. La subunidad sigma 32, por ejemplo, es importante cuando hay un shock térmico. Calienta las bacterias, obviamente se van a transcribir genes involucrados en la resistencia a la bacteria al calor. Si no lo resiste, se va a morir, obviamente. Entonces, esta diversidad de subunidades sigma le da gran flexibilidad a Escherichia coli, a esta bacteria, para responder a diferentes condiciones. Por ejemplo, la disponibilidad de nitrógeno o la temperatura. Entonces, ¿quién va a reconocer el promotor? Lo va a reconocer la RNA polimerasa bacteriana con una subunidad sigma apropiada, que van a reconocer diferentes elementos de consenso dentro de la región regulatoria del gen. Acá tienen nuevamente lo que hace la RNA polimerasa 1, la 2, la 3. Recuerden los RNA ribosomales. Los pre-RNA ribosomales son sintetizados por la RNA polimerasa 1. Los pre-RNA mensajeros son sintetizados por la RNA polimerasa 2. Y los pre-RNA de transferencia son sintetizados por la RNA polimerasa 3. Acá tienen nuevamente la RNA polimerasa 1, la 2 y la 3 de eucariotas. Este va a sintetizar la RNA polimerasa 1, los RNA heterogéneo nuclear, RNA inmaduro o pre-RNA ribosomal. La RNA polimerasa 2, los pre-RNA mensajeros, y la RNA polimerasa 3, los pre-RNA de transferencia. Y también sintetizan algunos RNA ribosomales, pero lo más importante es esto. Bien, ¿dónde se ligan? Fíjense, esta RNA polimerasa 2 se liga entre el menos 40 a más 5, es decir, que ya se mete en la parte estructural del gen. Menos 40 nucleótidos y abarca todo, porque es un complejo multiproteico. La RNA polimerasa 2 se liga a esta secuencia de consenso que es muy importante, llamada Tata Box o caja Tata, que está en la parte regulatoria del gen eucariota, y que es la que va a sintetizar RNA mensajeros, los pre-RNA mensajeros. ¿Qué más había acá? Importante en esta RNA polimerasa 2 que tiene este complejo de iniciación, que tiene una colita de aminoácidos que debe ser modificada de forma post-traduccional, es decir, son modificaciones como por ejemplo fosforilación de esa colita para que pueda iniciar la transcripción. Esta RNA polimerasa 2 es la única que va a sintetizar un RNA con la colita de poli A. Es importante, ya lo vamos a ver bien. Bien, ¿cuáles son las etapas en la transcripción en procariotas? En procariotas siempre vamos a empezar porque es lo más fácil, digamos, se conoce más. Entonces, las etapas de la transcripción, como les decía, es un proceso.
inicio, elongación y terminación. El inicio. Durante la iniciación debe reconocer al promotor. Esos aminoácidos menos 35, menos 10 son importantes. Esas secuencias de consenso, menos 35, menos 10 son importantes. La formación de la burbuja de transcripción. La creación de enlaces entre los ribonucleótidos trifosfato, guanosin trifosfato, ribouracil trifosfato, ribocitidin trifosfato y riboadenosin trifosfato, o NTP. En lugar de hablar de los DNTP, recuerden que hablamos en la traducción, en la replicación, acá hablamos de ribonucleótidos, nucleótidos trifosfato. Y el escape del aparato de transcripción desde el promotor. Entonces, el reconocimiento del promotor, la formación de la burbuja, la formación de enlaces fosfodiéster entre nucleótidos y el escape del aparato de transcripción desde el promotor. Luego, continúa leyendo y sintetizando el RNA mensajero del extremo 5' hacia 3' hasta que termina. Llega leyendo a la secuencia de terminación, se desprende. Veamos cómo sucede. Entonces, se reconoce un sitio de inicio de la transcripción y empieza la lectura del extremo 5' a 3'. Lee. Aquí se van a formar, obviamente, enlaces fosfodiéster debido, obviamente, a la polimerasa. Entonces, ¿qué hace la polimerasa? Ir colocando el cemento entre nucleótidos y nucleótidos, alargando la cadena de RNA mensajero, siempre desde extremo 5' hacia 3', para formar esto que es la burbuja de transcripción. ¿Dónde reconoce la RNA polimerasa? ¿Dónde reconoce la subunidad sigma de la RNA polimerasa bacteriana? Dijimos, esta secuencia menos 35, menos 10 son importantes, separado por 17 pares de bases, fíjense. Entonces, esta secuencia, estos números que ustedes ven arriba, es las veces que en este lugar hay una timina. Entonces, esta timina, el 82% de las veces está presente en este caso. ¿Cómo se logra eso? A través de la comparación de diferentes secuencias de consenso, que son proteínas, son secuencias de consenso que se encuentran en los genomas bacterianos. Y fíjense, en la mayoría de los casos, en esta posición hay una timina. Entonces, en general, el 82%. Mientras que en este sitio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este lugar, el 48% hay adenina, de las veces. Entonces, no es siempre que ta, o sea, timina, adenina, timina, sino que a veces puede cambiar. Acá, por ejemplo, en este caso, el 50% de las veces hay adenina. Entonces también se lo puede reemplazar en lugar de colocar los porcentajes con letras grandes o más chicas, por ejemplo. En este lugar generalmente hay una timina. Estamos hablando de la secuencia que sirve como molde para la síntesis de los RNA. No estamos hablando de RNA mensajero acá, estamos hablando de la secuencia de consenso dentro del DNA, donde se va a ligar la subunidad sigma con todo el complejo que forma la RNA polimerasa bacteriana. Entonces, tenemos esta región, menos 10, menos 35, están upstream del sitio de inicio de la transcripción. Para allá estaría lo que es la parte estructural del gen, esta es la parte regulatoria. Sitio de inicio de la transcripción, downstream, upstream, y vemos menos 10, menos 35, son lugares donde se va a ligar la RNA polimerasa bacteriana. Y el transcripto inicia a partir de aquí. Si se liga la RNA polimerasa con la subunidad sigma en esta posición, inicia la transcripción y se va a sintetizar un RNA mensajero. Para simplificar o para complicarnos la vida, esta secuencia de consenso a veces se le coloca otra letra, por ejemplo la Y. Y quiere decir que puede ser cualquier pirimidina, o sea, timina o citosina en esta región, una Y. Una R puede ser cualquier purina, adenina o guanina, por ejemplo. La N significa
que ninguna base en particular es más frecuente. Puede ser cualquiera, la N, cualquiera. Una timina, una pirimidina o una purina. Esta, C y G, significa que el 50% de las veces puede ser guanina o citosina. Entonces, cuando uno quiere nombrar una secuencia de consenso dentro del DNA, donde se va a ligar a alguna proteína regulatoria, puede tener esta clase de simbología, de símbolos. La Y, la R, va a decir usted, o la N, y me van a decir, no, pero eso no son nucleótidos. Bueno, la I corresponde a cualquier pirimidina, la R puede ser cualquier purina, la N, que puede ser cualquiera, y la CG, que puede ser en igual frecuencia, o sea, 50-50, guanina o citosina, en esa posición. ¿Estamos? Entonces, tenemos la RNA polimerasa, la subunidad sigma, forma el complejo. Esta subunidad sigma reconoce los elementos menos 35, menos 10 a partir del sitio de inicio de la transcripción. Se une, y fíjese, esta subunidad sigma abarca casi hasta el nucleótido número 20. Desde el sitio de inicio, 20 nucleótidos downstream y 50 nucleótidos upstream, de menos 50 al más 20, es decir, 70 nucleótidos sería lo que abarca toda esta polimerasa. Entonces, una vez que inició, tiene actividad helicasa, por lo tanto, abre las dos cadenas de DNA, sintetiza un fragmento de unos 9 o 12 nucleótidos y continúa la elongación. Se desprende la subunidad sigma e inicia inicia la elongación. Entonces, a medida que se va leyendo, se va volviendo a adquirir la estructura secundaria del DNA y continúa leyendo hasta que encuentra el sitio de determinación. Por eso es importante que tiene el sitio de inicio y sitio de determinación de la transcripción. ¿Qué son esos sitios? Son secuencias de consenso que van a ser reconocidas por elementos trans. En este caso, el elemento trans que se une aquí a esta región de secuencia de consenso sería la RNA polimerasa bacteriana con el factor sigma. Pero llega a esa secuencia de terminación que es leída. Una vez que llega a la secuencia de terminación, hay dos mecanismos mediante los cuales puede terminar la transcripción en procariotas, en bacterias. Una que depende de Rho, una proteína que se liga a secuencia que se llama root, que está en el extremo 3', lee, reconoce Rho a root, que sería una secuencia de consenso, dentro del RNA. Luego, si se une Rho, esto crea un atasque en la polimerasa que permite que se forme este tipo de uniones, este tipo de estructura, en tallo y bucle, que hace que la RNA polimerasa se desprenda. Se desprende. Entonces se desprende y queda la RNA y se detiene la transcripción. La otra forma es que llega a esta secuencia de consenso, que son de tipo invertido, se leen y forman, el RNA forma este tipo de bucles con tallos y bucles, y lleva a que la RNA polimerasa se atasque y que se desprenda el RNA de la cadena molde de DNA. De esa forma, por ambos mecanismos tienen actividad helicasa. Por lo tanto, siempre que ustedes vean ahí se va copiando, hay interacción entre DNA y RNA que son puentes de hidrógeno. O sea, actividad helicasa siempre tiene que haber para que se pueda desprender. Entonces, hay dos formas de terminación de la transcripción en procariota. Una dependiente de Rho y otra independiente de Rho. En este caso, en el segundo caso, son secuencias de consenso que forman estructuras de tipo secundaria que hace que se atasque la polimerasa y la RNA polimerasa bacteriana y que se activa a través de la actividad helicasa que se desprende. Bien.
Eso era en procariotas. Ahora, en el caso de aproximadamente, a ver, vamos a ver qué dice acá. Aproximadamente 2 al 3% de genoma procariota y 6 al 7% de genoma eucariota codifica para proteínas que se ligan al DNA. En el caso de eucariota, vieron que hay diferentes tipos de RNA polimerasas y que los ojos de la RNA polimerasa bacteriana era el factor sigma. ¿Bien? Los ojos de las RNA polimerasas eucariotas son los factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Son elementos trans que se van a ligar a secuencias de consenso. Los factores de transcripción son unidades modulares, es decir, que tienen diferentes módulos. Tienen un módulo que es el dominio de unión al DNA, que sirve para unirse al DNA. Otro tiene el dominio de activación, que puede tener alguna actividad para iniciar algo. El dominio de dimerización. Los factores de transcripción normalmente se ligan al DNA en el surco mayor como dímeros, como homodímeros o heterodímeros. Y también tiene un dominio efector. Tienen dominios efector. Entonces son módulos que tienen los factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Son factores trans. ¿Para qué sirven los factores de transcripción? Para decirle a las RNA polimerasas eucariotas dónde va a iniciar la transcripción. ¿Para qué sirve entonces? Para determinar dónde está el promotor. ¿Dónde va a iniciar la transcripción? ¿Estamos? En el caso de los de eucariotas, fíjense, ya no es el menos 10, menos 35, sino el menos 25, menos 35, que son importantes. Y también hay elementos que están aquí, que están ya en la parte estructural del gen. Ya está en el primer exón. Siempre a partir del 1 empieza con el primer exón. Exón 1, intrón 1. Exón 2, intrón 2. Así sucesivamente. Hay proteínas que pueden tener muchos exones, otros que tienen poquitos. Recuerden que siempre en eucariotas los exones son más cortitos que los intrones. Los intrones es lo que es la mayor parte de la parte estructural de los genes eucariotas. Entonces esas secuencias menos 35 y menos 25 son importantes. Menos 25 está la caja Tata. La caja Tata es muy importante porque es ahí donde los factores de transcripción van a ligarse y van a decir a la polimerasa, acá hay un sitio de inicio, cerquita. ¿Qué es lo que es esto? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué nucleótido corresponde a esto? ¿A qué nucleótido corresponde este Y? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Profe? Sí, diga. ¿Una pirimidina? Perfecto. ¿Quién que responde por ahí que tiene un 10? ¿Quién es? Mercedes. Disculpe, no sabía que Mercedes. no andaba el micrófono. Muy, muy bien, muy bien. Entonces sí, es cualquier pirimidina. ¿Ah? Cualquier pirimidina. Aquí quiere decir que puede haber una timina o una adenina en esta posición. Entonces, aquí ninguna de las dos, puede ser cualquiera. Entonces, sitio más uno que el sitio de inicio de la transcripción. Downstream, upstream. La parte regulatoria está para aquí y la parte estructural por allá. Estamos hablando de un gen eucariote. ¿Por qué son importantes estas secuencias de consenso? Porque aquí se van a ligar los factores de transcripción para decirle a la polimerasa, aquí inicia la transcripción. Entonces, ¿cuáles son los ojos de la polimerasa, de las RNA polimerasas eucariotas? Son los factores de transcripción. ¿Cómo lo hacen? Reconociendo elementos de consenso, secuencias de consenso, perdón, que son elementos cis. Cuando hablo de elementos cis, estoy hablando de secuencias. Cuando
hablo de elementos trans, estoy hablando de proteínas que se ligan a la secuencia cis. Que quede claro eso. Entonces, esta parte regulatoria del gen puede ser larguísima, puede haber 5.000 pares de base upstream del sitio de inicio, que son importantes en el inicio de la transcripción. Así, hay factores de transcripción, como dijimos, tenía un dominio de unión al DNA, un dominio de activación o de represión de la transcripción, un dominio de dimerización y un dominio de unión a un ligando. Hay diferentes tipos de factores de transcripción, unos que son factores de transcripción nucleares, que son importantes. Por ejemplo, el receptor de glucocorticoides es muy importante. Ustedes todo efecto biológico que tenga, por ejemplo, un fármaco, por ejemplo, los glucocorticoides, se utilizan como antiinflamatorios. ¿Y qué hacen entonces esos glucocorticoides? Y bueno, son factores de transcripción que deben tener algún dominio de represión para la síntesis de factores proinflamatorios. Por lo tanto, tienen actividad antiinflamatoria. Todo fármaco que ustedes apliquen a un paciente tiene su efecto a través del cambio en la expresión génica y generalmente está a nivel transcripcional. Lo mismo que un tóxico, lo que distingue a un tóxico de un fármaco. En ambos casos son xenobióticos. El caso del fármaco tiene un efecto biológico bajo cierta ventana terapéutica. El tóxico también tiene su rango, ¿no? Pero todo se logra a través de unión a proteínas que van a cambiar la expresión de algo. En este caso, en el caso de receptores de glucocorticoides, tiene todos estos dominios. Tiene un dominio de unión a glucocorticoides, justamente para que se active, y puede tener un dominio de represión para inhibir la expresión génica. Entonces aquí tienen algunos factores de transcripción que son importantes, por ejemplo, el receptor de glucocorticoides que tiene un dominio de unión al DNA, un dominio de activación, que puede ser para activar la expresión de ciertos genes antiinflamatorios, ¿no? Y una parte flexible. Obviamente que todos estos factores de transcripción tienen capacidad de unirse a una secuencia de consenso a través del dominio de unión al DNA, el dominio de activación o represión. Por ejemplo, en el caso de dominio de activación puede ser un dominio que induzca la acetilación o la hiperacetilación para que se exprese un gen. El dominio de represión puede ser una parte del factor de transcripción que lo que hace es inducir la metilación del DNA para que haya represión de la expresión génica. Dominio de dimerización para permitir que se asocien a través de unión proteína-proteína, o sea, aminoácido con aminoácido, y puedan unirse al surco mayor del DNA. Y el dominio de unión al ligando, que le sirve para unir a algún ligando. En este caso, del receptor de glucocorticoides, debe permitir la unión del ligando, que es el glucocorticoide. Si ustedes ven aquí, acá hay un gen eucariota, ¿no? Tenemos la caja, el data box, que está a menos 25 o menos 35 por ahí, que es donde se van a unir los factores de transcripción, que son estos factores de transcripción basales. Y fíjense, tenemos transcription factor 2A, transcription factor 2B, transcription factor 2F, o 2E, 2H y así. Se le llama transcription factor 2 porque permiten la unión de la RNA polimerasa 2. Ahora, si fuera la RNA polimerasa 3, sería transcription factor 3, y si fuera la 1, sería 1. ¿Está claro eso? El dominio de transactivación, todo esto permite, todos estos factores de transcripción son importantes para mantener el nivel basal de expresión de un gen. ¿Ah? Nivel basal. Entonces, yo les pregunto, ¿el gen de insulina se expresa en las células musculares? Primero, No, profe. una preguntita. No se expresa. Bien. Una preguntita antes de eso. El gen que codifica para insulina, para proinsulina, ¿cómo se llama? ¿Está presente en las células musculares suyas? Sí, profe, pero no se expresa. Perfecto. ¿Por qué no se expresa? Bueno, ustedes dicen que no se expresa. Y yo les digo que no, que están mintiendo. ¿Por qué?
Se expresa, sí, pero en muy baja cantidad que es indetectable, porque estas maquinarias de transcripción, de estos factores trans, se ligan, pero no es lo fundamental para que haya alta expresión del gen de insulina, ¿eh? Ahora, si hay proteínas que son las proteínas activadoras con los coactivadores que se ligan a un enhancer o potenciador, aumenta un montón la expresión. Entonces, ¿por qué el gen de insulina se expresa en las células beta pancreáticas? Es justamente porque están estos activadores en la célula beta pancreática que se ligan a la región enhancer y aumentan la expresión del gen de insulina. ¿Por qué el gen de miosina se expresa en la célula muscular? Porque justamente estos factores de transcripción se ligan a secuencias enhancer, que son secuencias de consenso cis, para facilitar la expresión de gen de miosina en la célula muscular. Y eso es lo que va a determinar que una célula se diferencie. A eso se llama expresión génica diferencial, que ciertos genes se expresan en cierto tipo de célula. En cierto tipo de células. Por eso hay células que tienen la formita estrellada, con dendritas y axones, llamadas neuronas, células que son especializadas en la almacenación, en el almacenaje de triglicéridos, como son los adipocitos, células que son especialistas en la contracción muscular, las células musculares, células que son especialistas en cubrir superficies o en permitir la absorción, como son las células del epitelio intestinal, los enterocitos. Entonces fíjense la distancia que puede haber entre el enhancer y el sitio de inicio de la transcripción. Tenemos aquí el Tata Box, con las secuencias de promotor. Se ligan los factores de transcripción basales, que son todos estos, a esta región cerquita del sitio +1 de inicio. El dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2 es esta, que debe ser fosforilado. No me acuerdo si eran residuos serina o treonina o tirosina, son los residuos que siempre son modificados, para que esta empiece, para que la RNA polimerasa empiece a transcribir. ¿Qué quiere decir transcribir? Sintetizar un RNA basado en una plataforma de DNA. Usa una cadena de DNA como molde para sintetizar un RNA. Entonces, fíjense la distancia que hay. Acá hay 1700 kilopares de bases aquí cortadas. Imagínate todo un loop. ¿Eh? Y aquí está recién el enhancer. Entonces la distancia entre aquí y el enhancer puede ser aproximadamente 2 kilopares de bases fáciles. Muy, muy upstream. Pueden ser 5000 pares de bases upstream del sitio de inicio de la transcripción. Pero esto se logra justamente a que esto permite que el enhancer se aproxime al complejo basal, que estaría formado por los factores de transcripción, la RNA polimerasa 2, a través de un mediador, que es la proteína mediadora. Entonces, fíjense, el enhancer se ligan los factores de transcripción a elementos de consenso, que tiene un dominio de activación que permite que todo este complejo inicie la transcripción. Dominio de activación, fíjense, tenemos una región promotor proximal, la central por acá y el enhancer por allá. Entonces, vieron, son varios elementos cis que se requieren. Entonces, cuando uno pregunta, ¿se sintetizan insulina en las neuronas dopaminérgicas, por ejemplo? Sí, se sintetiza, pero en muy bajo nivel. En muy bajo nivel se sintetiza el pre-RNA mensajero. Después hay otros factores que van a decir si ese RNA mensajero va a llegar a ser un polipéptido. Ojo. Entonces, de esta forma, a pesar de que todas estas células en cada uno de ustedes provienen de una sola célula totipotente llamada cigoto, adquieren diferente morfología, diferente fenotipo, porque expresan diferentes set de proteínas. Diferentes set. A pesar que el genoma está, por ejemplo, aquí tenemos las células beta pancreáticas en un corte de páncreas, células beta pancreáticas que van a sintetizar insulina.
¿Estamos? Van a sintetizar insulina, mientras que aquí estas células musculares no se va a ver la síntesis de insulina, pero sí se va a ver la expresión de otras proteínas que son importantes en la contracción muscular. O en estas células, donde, en estos leucocitos, donde hay síntesis, por ejemplo, si es un neutrófilo de miloperoxidasa, o si es un eosinófilo de eosinófilo peroxidasa, que van a distinguir. Ahora, todas estas células requieren de las enzimas de la vía glicolítica, ¿cierto? Porque es la primera etapa en la degradación de glucosa innecesaria. Una célula debe producir energía en anaerobiosis, o sea, en hipoxia, perdón, en bajo contenido de oxígeno o en condiciones normales. Ahora, todas ellas requieren la vía glicolítica, ya sea la célula muscular, la célula pancreática o la célula de la sangre. Ahora, para la contracción muscular, las proteínas, los genes que van a codificar para proteínas especializadas en la contracción muscular, su expresión va a ser activada en las células musculares, pero no en células pancreáticas, ni en las células alfa, ni en las células beta, ni en las células de la sangre. Pero ahora sí, la insulina, la expresión va a ser activada en células beta pancreáticas, pero no en las alfa ni en las delta pancreáticas. En cambio, la expresión del gen que codifica para glucagón, que es la hormona antagónica a insulina, va a estar activada en las células alfa pancreáticas. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, en esta célula, en esta preparación, que es un corte de páncreas, distinguir entre las células beta y alfa pancreáticas y de cualquier otro tipo de célula, porque recuerden, en un tejido puede haber células de la sangre, pueden haber leucocitos, va a haber eritrocitos, ¿qué más? Va a haber células endoteliales, va a haber stem cell o células madre, va a haber también las células alfa, beta y delta pancreáticas. Entonces, para distinguirlas, uno puede usar anticuerpos anti-insulina humana para distinguir qué tipo de células son en particular, o antiglucagón para identificar dónde están las células. ¿Estamos con eso? A esto se llama expresión génica diferencial. Todas tienen el mismo genoma, pero expresan diferentes tipos de genes. Recuerden que los glóbulos rojos de mamíferos no tienen núcleo, mientras que los glóbulos rojos de aves y reptiles tienen núcleo. Que no los vayan por ahí a sorprender dándole una muestra de sangre de gallina y digan que es sangre humana. Ustedes ven un preparado de sangre que tiene núcleo, no, esto no es sangre humana. Es sangre o reptil o de ave. Entonces, si uno quiere extraer material genético a partir de células, no pueden usar glóbulos rojos, obviamente. Tienen que usar sangre entera y de ahí aislar o separar los leucocitos por un lado y utilizar los glóbulos rojos y aislar el DNA, RNA a partir de las células de los leucocitos. Entonces aquí tienen ustedes nuevamente el aparato basal, el dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2. Acá están los factores de transcripción, que serían los ojos de la RNA polimerasa. El enhancer es muy importante, los activadores, que van a permitir que inicie la transcripción y que haya mucha expresión. Entonces, ¿qué van a detectar ustedes? Bueno, esto va a sintetizar un pre-RNA. Un pre-RNA mensajero, en este caso, porque es la RNA polimerasa 2. Estamos hablando de la RNA polimerasa bacteriana. Ahora, ¿qué hacen esos dominios de activación o de represión? Justamente, como les decía hace un rato, lo que hace el dominio represor, lo que hace es empaquetar más la cromatina a través de la inducción de metilación, a nivel DNA o RNA, o la acetilación de histonas. Si acetila, lo activa, abre la estructura del DNA. Y si lo metila, lo empaqueta más. Son represores. Entonces, los represores, ¿qué hacen? El dominio de represión lo que hace es inducir el empaquetamiento de la cromatina y evitar que se exprese.
mientras que la acetilación lo que hace es abrir más la estructura para permitir que el gen se exprese. Puede justamente que en esta región esté el promotor para un gen y que esté altamente empaquetado. Nunca se va a expresar el gen. La expresión está off. On cuando hay acetilación. ¿Qué hacen los activadores? Acetilan. Generalmente, ojito, generalmente. ¿Y los represores qué hacen? Metilar. Metilar en residuos citosina en el caso de DNA. Ya vamos a verlo bien en regulación de la expresión génica, cambios epigenéticos. Bueno, aquí está el promotor mínimo, está la caja TATA, a través de estos factores de transcripción, que son los factores de transcripción basal, que son transcription factor 2E, 2F, ayudan a que la RNA polimerasa identifique el sitio TATA. Y el TBP es Tata Box Binding Protein. Tata Box Binding Protein. Proteína que permite la unión a Tata Box, que junto con este factor de transcripción 2D permite la identificación del sitio. Junto con los factores de transcripción, la RNA polimerasa 2 se liga a esta secuencia de consenso. Fíjese que abarca incluso varios nucleótidos dentro del primer exón. Y upstream puede llegar a muchos nucleótidos más. Recuerden que esta RNA polimerasa no es una sola subunidad, sino que son complejos multiméricos. Entonces esto permite que se forme este bucle. Tenemos el coactivador, el mediador, el intensificador, que sería el enhancer, la proteína activadora, inicia la transcripción. Es la transcripción basal, el aparato basal, que al estar cubierto el enhancer o intensificador con el activador, permite que inicie y exprese mucho más ese gen. Y donde tenemos la iniciación, se reconocen los promotores, la elongación siempre de 5' a 3', va leyendo hasta que llega a una secuencia de terminación donde se va, a través de la actividad de helicasa, se va a desprender y ya queda el RNA inmaduro sintetizado, que después debe ir a polimerización. Dentro de los factores de transcripción hay algunos que son muy importantes, que son reguladores maestros de la expresión génica. Reguladores maestros del proceso de la respuesta celular a un estímulo inflamatorio es este, que se llama factor nuclear kappa B, NF-kappa B. ¿Por qué? Porque este factor de transcripción va a permitir la expresión de varios genes involucrados en la respuesta inflamatoria, en la proliferación celular, por ejemplo, para desafiar un estímulo inflamatorio, a los mecanismos de sobrevivencia, va a controlar la expresión de varios genes que son antiapoptóticos, este factor de transcripción también controla la expresión de muchos genes involucrados en la promoción tumoral y también en la metástasis, de la importancia de poderlo inhibir para reducir los fenómenos inflamatorios. También participa en la expresión en el control de la expresión de muchos genes involucrados en la angiogénesis, en la producción de vasos sanguíneos, en los mecanismos de muerte, etc. Entonces es un regulador maestro, es un factor de transcripción que se va a ligar a elementos de respuesta. O sea, elementos de respuesta son secuencias de consenso. Elementos de respuesta son secuencias de consenso, elementos cis, donde se va a ligar un factor de transcripción. Elementos de respuesta NF o kappa B son elementos de respuesta donde se va a ligar este factor de transcripción. Hay otro factor de transcripción que lo vamos a ver en regulación de la expresión génica en eucariotas. Bien, la RNA polimerasa 2 no es que la RNA polimerasa 2 vaya leyendo, que vaya leyendo el RNA, sino que el DNA, es el que pasa a través de la polimerasa y dentro de la cavidad de la RNA polimerasa 2 va sintetizando esa cadena de RNA. Entonces, de RNA, pre-RNA mensajero.
sale por un poro, entra el DNA por allá. Entonces, esta RNA polimerasa es una proteína multimérica y lo que hace es catalizar la formación de enlaces fosfodiésteres, en realidad, dentro de la cavidad. Entonces, debe tener alguna cavidad donde se van a ligar los nucleótidos para poder ser incorporados. ¿Cómo termina la transcripción por la RNA polimerasa 2? Fíjese, acá tenemos el pre-RNA mensajero que se está sintetizando y tenemos aquí un sitio de escisión. La escisión se produce cerca del extremo 3' del RNA. Ahí se liga una endonucleasa, RAT, que es la que va a cortar el sitio de escisión, según el extremo 5' de la colita, de poliar, y degrada lo que hay de exceso. Entonces tenemos para la terminación está esta endonucleasa RAT, que es la que va a cortar el RNA, y acá queda ahí el RNA, el pre-RNA mensajero, que es el que luego debe ser procesado. Les dejo este video que está muy importante sobre transcripción, que puede ser útil. Bien. Eso en cuanto a transcripción. Recuerden, transcripción versus replicación. Replicación es la síntesis de una molécula de DNA a partir de una molécula de DNA. Transcripción es la síntesis de un pre-RNA a partir de un molde de DNA, donde ambos procesos utilizan DNA como molde, ¿sí? Ambos, transcripción y replicación. ¿Se forman enlaces fosfodiéster en ambos procesos? Sí, porque hay que unir nucleótido con nucleótido. Ambos proceden de dirección 5' 3', porque ambos requieren un oxidilio 3'. La diferencia entre replicación y transcripción. Fíjense, el molde. La replicación requiere las dos hebras como molde, mientras que la transcripción requiere una sola hebra como molde. No. Como sustrato, la replicación requiere de N-tepes, deoxiguanosintrifosfato, adenosintrifosfato, timidintrifosfato, guanosintrifosfato, creo que me acuerdo de eso. Bueno, ahora, para la transcripción se requieren N-tepes, N-tepes que serían adenosintrifosfato, guanosintrifosfato, uridintrifosfato y citidintrifosfato. Estos requieren primer, la replicación. Esto no requiere primer, la transcripción. Directamente se reconoce el sitio de inicio a través de la unión de la polimerasa. El sitio +1 empieza ahí la transcripción. La enzima involucrada son las DNA polimerasas. Serían las DNA polimerasas dependientes de DNA. En este caso son las RNA polimerasas dependientes de DNA, es decir, una RNA polimerasa que lee una cadena de DNA. El producto es DNA de doble cadena, en este caso RNA siempre son de simple cadena. Pero recuerden que se sintetizan como pre-RNA, ya sea el pre-RNA mensajero, el pre-RNA de transferencia y el pre-RNA ribosomal, y todos los otros RNA que vamos a ver se sintetizan como pre. Después necesitan ser procesados. ¿Dónde son procesados? ¿Profe? Sí, diga. Disculpe la pregunta, pero el pre-ARN, sí, pre-ARN, ¿es lo mismo que el ARN transcripto primario? Así es. RNA Bien. transcripto primario, RNA pre-RNA, o también se llama RNA heterogéneo nuclear. Bien. Heterogéneo Gracias, porque profe. tiene parte que son exones y parte que son intrones. Es lo mismo. Transcripto primario, pre-RNA o RNA heterogéneo nuclear o RNA inmaduro. Vale tanto para los RNA de transferencia, los ribosomales, los microRNA, para todo. Bien, y fíjense ustedes cómo podemos inhibir la transcripción. Entonces, tenemos este antibiótico que es la rifamicina, que es producido por este hongo, Streptomyces
Es una bacteria, ¿sí? Bueno, no recuerdo. Bueno, la rifampicina es el derivado sintético de la rifamicina, ¿no? Fíjese cuál es la estructura que tiene. Este antibiótico inhibe la RNA polimerasa procariota, pero no la eucariota. De ahí la ventaja de usar un antibiótico para matar a una población de bacterias, que las bacterias se dividen a través de mitosis, ¿cierto? Pues un antibiótico, en este caso, la rifampicina, inhibe esa RNA polimerasa procariota, pero no afecta a ninguna de las RNA polimerasa eucariota. Es la selectividad que debe tener un antibiótico. Si no, matamos al paciente. Bloquea la elongación de la subunidad beta e impide el desalojo del promotor. Entonces, ¿qué hace la rifampicina? Parece que se liga a la subunidad beta de la RNA polimerasa procariota. Las alfa-amilitinas, fíjese, esto, justamente en ese capítulo que les dejé ahí en el Classroom, empieza con una historia, está muy buena, ¿no? De una familia mexicana, una señora mexicana que va, recoge unos hongos, ¿no? Y que los prepara en la comida y intoxicó a toda la familia, murieron casi todos, creo que uno de ellos, para contar historia. Se comieron los hongos y estos hongos son muy ricos en este octapéptido, que inhibe predominantemente la RNA polimerasa 2. Es un veneno en realidad. Lo que está haciendo es inhibiendo la síntesis de proteína. ¿A dónde? En el hígado, obviamente, porque el hígado es muy importante en la síntesis de proteína. Puede inhibir, obviamente, en cualquier otra célula, pero a nivel hepático es terrible, porque el hígado, por ejemplo, ustedes, después que vienen de, de, de una fiesta, ¿cierto? Se tomaron un montón de alcohol. El hígado está ocupado en detoxificar el alcohol a través del retículo endoplasmático liso, que ustedes saben, están las citocromos, que son las importantes en la detoxificación del alcohol. Entonces el hígado, los hepatocitos están ocupados en esa actividad, pero no en la síntesis de proteína. Al cesar la síntesis de proteína, vienen esos episodios de, ¿cómo es que les llaman? Post borrachera, ¿cómo se llama? La resaca. La resaca. Entonces en la resaca lo que pasa es que baja la cantidad de proteína a nivel plasmático, por lo tanto baja la presión, y al bajar la presión ustedes se pueden llegar a desmayar, todos amarillos, pero justamente porque el hígado está ocupado en detoxificar el alcohol y no sintetiza las proteínas como debería ser. Entonces, la alfa-amilitina es específica para inhibir la RNA polimerasa 2. Entonces, si ustedes quieren saber si algún efecto biológico se debe a la síntesis de nuevas proteínas, lo que pueden hacer es inhibir la transcripción de nuevos genes. ¿Cómo? A través de la RNA polimerasa 2, a través de la alfa-amilitina. ¿Qué actividad tiene? Inhibir la RNA polimerasa 2 eucariota. Así tienen otros antibióticos, la actinomicina, fíjense acá se une al DNA de doble hélice de forma fuerte y específica, inhibe la transcripción y la replicación también. Además se usa como antibiótico y se usa como en carcinoterapia, ¿no? Para inhibir la replicación de células tumorales. Acá tienen el ácido nucleico, lo mismo en la clase anterior, la replicación. Pero en cuanto a la transcripción, fíjense, ADN se replica, se transcribe a RNA mensajero, diferentes tipos de virus, no sé si diferentes tipos de virus. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del coronavirus, que sirve este RNA mensajero positivo para sintetizar un RNA mensajero. Este RNA mensajero es el que se va después a traducir dando proteínas, usando la maquinaria transcripcional y traduccional de la célula huésped. Entonces, recuerdan que las quinolonas lo que hacen es inhibir la girasa, que es la topoisomerasa 2, la que corta las dos hebras de DNA. Entonces, la girasa inhibe la replicación. La rifampicina, como dijimos recién, al unirse a la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana, inhibe la transcripción. La transcripción, sí, la transcripción. Entonces inhibe la producción del RNA mensajero, por lo tanto lleva a la muerte de la bacteria. Después podemos interferir a nivel
traducción, que ya vamos a verlo bien cómo. Acá dejo de vuelta, la quinolona y el ácido nalidíxico, lo que hace es inhibir la ADN girasa, la rifampicina, que sirve para inhibir esto. Después los otros antibióticos ya afectan a nivel síntesis de proteínas, la traducción. Esto vamos a ver en la clase que veamos traducción. Bien, concluyamos. La estructura del genoma bacteriano y eucariota determina el mecanismo de transcripción. ¿Sí? Porque debe servir como molde una de las cadenas de ADN. En procariotas y eucariotas, la transcripción usa como molde una cadena de DNA y sintetiza una molécula de pre-RNA en sentido 5' a 3'. Dijimos pre-RNA o RNA transcripto primario, como decía la compañera. Un gen es una secuencia de DNA que codifica para un pre-RNA. Que eso quede claro. Dijimos, no un gen, una enzima, no un gen, un polipéptido, no un gen, un RNA, sino un gen codifica para un pre-RNA. Después debe ser procesado, obviamente, para formar el RNA maduro, ya sea mensajero, de transcripción o ribosoma. La RNA polimerasa bacteriana necesita la subunidad sigma para el reconocimiento de la secuencia promotora. Dijimos que la subunidad sigma son los ojos de la RNA polimerasa bacteriana para reconocer qué genes va a empezar a transcribir. En cambio, los ojos de la RNA polimerasa eucariota, aquí es eucariota, perdón, ya se lo voy a cambiar antes de cargarlo de vuelta. Eucariota requieren los factores de transcripción. Los factores de transcripción entonces son los ojos de las RNA polimerasas que le van a ayudar a las RNA polimerasas a reconocer el promotor. ¿Qué gen se va a transcribir? ¿Qué gen no se va a transcribir? Todos los RNA requieren procesamiento post-transcripcional. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y diversos antibióticos y compuestos pueden servir para estudiar tanto la replicación como la transcripción, incluso la traducción. Eso lo vamos a ver cuando corresponda. Bueno, chicos, creo que es todo por ahora. Entonces, el capítulo que corresponde a esta unidad sería el capítulo 13. Creo que quedó claro qué es lo que es el proceso de transcripción y las diferencias fundamentales que hay entre procariotas y eucariotas. Quiero que tengan bien claro que un gen tiene una parte regulatoria y una parte estructural. Y los genes procariotas se organizan en operones, que tienen una parte regulatoria y una parte estructural que codifican para un RNA a un RNA policistrónico, que luego se traduce dando proteínas o polipéptidos. ¿Qué más? Las RNA polimerasa bacterianas es una sola, mientras que hay varias RNA polimerasas en eucariotas que sintetizan el RNA ribosomal, el pre-RNA ribosomal, el pre-RNA mensajero y los pre-RNA de transferencia. Ya vamos a ver en la clase que viene los microRNA. Bueno, chicos, preguntas. Hello. Dejar de presentar. Por el momento, profe, creo que no me surgieron dudas con este tema. Bueno, Mercedes. Otros chicos, ¿cómo anduvimos? Me quedaron 9. ¿Quiénes están? A ver, Candela, Mercedes. Bien, profe. Alejandra, Ayer, Paola, Mónica. ¿Quiénes más están? A ver. Tiene mesa de examen Rocío, Nair. Bueno, esta es una de las unidades más importantes para lo que hace a lo que viene, que es regulación de la expresión génica. Entonces, vamos a detener la grabación por acá.